Si tu apellido es Allende, Aldama, Abasolo, Rayón, Galeana, Bravo o Guerrero, esto te afecta directamente. Casi con toda seguridad no desciendes de sangre del insurgente que hizo famoso ese apellido. 7 familias completas entregaron a sus hijos, sus haciendas y su futuro a la Guerra de Independencia entre 1810 y 1821. Pero de esas 7, al menos 5 vieron morir a toda su descendencia varonil directa en menos de una década, fusilados, degollados o muertos en una celda española. Y aún así, hoy existen decenas de miles de mexicanos que llevan exactamente esos mismos apellidos, los transmiten a sus hijos y dan por hecho un parentesco que, en la mayoría de los casos, los archivos no pueden confirmar. Te voy a explicar, familia por familia y documento por documento, cómo un apellido puede sobrevivir 200 años sin que la sangre lo haga. Pasé semanas cruzando actas parroquiales coloniales, testamentos, causas judiciales del Archivo General de la Nación y árboles genealógicos publicados sobre estas 7 familias insurgentes para reconstruir lo que realmente les pasó a sus descendientes. Si tu apellido aparece en esta lista, lo que vas a escuchar en los próximos minutos cambia por completo lo que creías saber sobre de quién desciendes en realidad. En la escuela nos enseñaron que estos apellidos pertenecen a los héroes que nos dieron patria, como si portarlos fuera casi una credencial de sangre. Pero los registros dicen otra cosa. La mayoría de esos héroes no dejó una línea directa que llegara hasta hoy. Lo que sobrevivió fue el nombre. La familia, en la mayoría de los casos, se apagó. En San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, la familia Aldama y González era una familia criolla de terratenientes con posición acomodada. 2 de sus hijos, Juan e Ignacio Aldama, entraron juntos a la conspiración que se gestaba en 1810. ¿Por qué importa esto? No es solo que fueran hermanos. Es que los dos, al mismo tiempo, apostaron todo lo que tenían a una guerra que en septiembre de 1810 no tenía ni un solo triunfo militar real detrás. Juan Aldama fue quien, junto con Ignacio Allende, convenció al cura Miguel Hidalgo de adelantar el levantamiento cuando la conspiración de Querétaro fue descubierta. No hubo tiempo de preparar un ejército. Hubo que improvisar uno esa misma noche. Pero la guerra que ellos ayudaron a encenderlos alcanzó a los dos por igual. En marzo de 1811, en Acatita de Baján, una emboscada capturó a la cúpula insurgente completa. Hidalgo, Allende, los 2 Aldama y decenas de oficiales más, camino a Estados Unidos en busca de apoyo. Los llevaron a Chihuahua. Ahí, en cuestión de meses, Ignacio Aldama fue fusilado. Y Juan Aldama corrió la misma suerte poco después, el mismo año, en el mismo patio militar. Por lo tanto, en menos de 12 meses, la línea masculina directa de los Aldama que había arrancado la independencia quedó truncada 2 veces en el mismo lugar. No hubo un tercer hermano que continuara la lucha con ese apellido. Lo que existe hoy con el apellido Aldama en México desciende, en la inmensa mayoría de los casos, de otras ramas familiares completamente ajenas a Juan e Ignacio, o de personas que adoptaron el nombre del pueblo, San Miguel de Allende, sin ningún lazo de sangre con la familia original. Y eso todavía no explica el caso más extraño de los 7, el de un hombre al que los españoles capturaron junto a Hidalgo y Allende, pero que, a diferencia de ellos, no murió fusilado esa misma primavera. Mariano Abasolo fue capturado en la misma emboscada de Baján que Hidalgo, Allende y los Aldama. ¿Por qué él sobrevivió cuando los demás fueron ejecutados en cuestión de meses? Es la parte que casi nunca se cuenta. Su esposa, María Manuela de Rojas y Taboada, hija de un hacendado, no se quedó en México esperando noticias. Viajó hasta España, se presentó ante la corona y presentó una petición directa por la vida de su marido. Consiguió que la pena de muerte se conmutara por prisión perpetua en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz. Pero conmutar la pena de muerte no significaba salvarlo. Significaba encerrarlo en una celda insalubre al otro lado del océano, lejos de su hijo, sin ninguna certeza de volver a verlo. Manuela lo acompañó hasta Cádiz y se quedó cerca de la prisión durante años. Pero la tuberculosis que se incubaba en esas celdas húmedas no distinguía entre insurgentes y presos comunes. Y el 14 de abril de 1816, Mariano Abasolo murió ahí dentro,
sin haber vuelto a pisar suelo mexicano, 5 años antes de que la independencia se consumara. Manuela regresó sola a México. Se dedicó a criar a su hijo Rafael. Alcanzó a ver consumada la independencia por la que su marido había muerto en una cárcel extranjera, y recuperó parte de los bienes familiares antes de morir, casi 30 años después, en 1845. Por lo tanto, de los 6 líderes capturados en Baján, Abasolo es el único cuya descendencia directa sí continuó, a través de su hijo Rafael. Pero ese hijo nació y creció fuera de México, en un exilio impuesto por la sentencia de su padre, y su regreso a la vida mexicana ocurrió generaciones después de que el resto de la familia insurgente ya hubiera sido ejecutada. La supervivencia del apellido Abasolo, la única entre la cúpula original, no fue producto de la guerra. Fue producto de una carta que una viuda escribió a un rey. Mientras esto pasaba en la cúpula del movimiento, a cientos de kilómetros, otra familia completa, 4 hermanos, no 2, intentaba sostener el gobierno insurgente después de que Hidalgo cayera. Ignacio López Rayón nació en Tlalpujahua, Michoacán, hijo de Andrés López Rayón y Rafaela López Aguado. Tuvo 3 hermanos que se sumaron con él a la insurgencia: Ramón, Francisco y José María. ¿Por qué esto importa? Cuando Hidalgo, Allende y los Aldama cayeron presos en Baján en 1811, el movimiento insurgente se quedó sin cabeza. No había ejército organizado, no había gobierno, no había ni siquiera una estructura de mando clara. Fue Ignacio López Rayón quien, con sus hermanos como generales de campo, organizó la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, el primer intento de gobierno insurgente formal, el que le dio a la guerra algo que hasta ese momento no tenía, que era una autoridad política reconocible, más allá de un cura y un capitán con un ejército improvisado. Ramón López Rayón peleó junto a su hermano desde la toma de Guadalajara y sostuvo campañas militares completas mientras Ignacio se ocupaba del gobierno. Pero sostener un gobierno insurgente en 1812 significaba ser perseguido permanentemente por las tropas realistas, sin territorio fijo, sin recursos estables, moviendo la junta de pueblo en pueblo según avanzaba el enemigo. Por lo tanto, a diferencia de Aldama o Allende, los hermanos Rayón no murieron todos fusilados en el mismo año. Ignacio sobrevivió la guerra, fue encarcelado después por conflictos políticos con otros líderes insurgentes, y murió libre, ya consumada la independencia. Ramón también sobrevivió hasta 1839. Eso los convierte en la primera familia de esta lista donde el apellido sí llegó hasta descendientes directos documentados, sin que la línea se cortara de golpe en un pelotón de fusilamiento. Pero incluso en el caso de los Rayón, que es el más favorable de todos, el apellido López Rayón, que hoy llevan sus descendientes verificados, es una rama minúscula comparada con la cantidad de mexicanos que hoy llevan simplemente Rayón, sin ningún parentesco documentado con Tlalpujahua. Y esa distinción, entre el apellido como herencia de sangre y el apellido como simple coincidencia onomástica, es exactamente el patrón que se repite, mucho más brutalmente, en la siguiente familia. Hermenegildo Galeana nació en Tecpan, en la costa grande de lo que hoy es Guerrero, en 1762, hijo de una familia de hacendados criollos. Cuando el ejército de Morelos pasó por Tecpan el 7 de noviembre de 1810, Galeana no dudó. Se unió a Morelos junto con su hermano José Antonio, 2 primos y un sobrino, y puso a disposición de la causa un pequeño cañón, hombres armados y el peso de su apellido en la región. ¿Por qué esto importa? Morelos, a diferencia de Hidalgo, sí construyó un ejército disciplinado y una estrategia militar sostenida, y Galeana se convirtió en su brazo derecho, el general que ejecutaba en el campo de batalla lo que Morelos diseñaba en la estrategia. Pero ese mismo peso e influencia regional de los Galeana fue lo que, un año después, salvó a otra familia entera de la muerte. Cuando las autoridades virreinales intentaron arrestar a los hermanos Bravo de Chilpancingo en 1811 por negarse a formar una compañía realista, fue la guerrilla de Hermenegildo Galeana la que llegó a defenderlos, y ese momento fue el que empujó a toda la familia Bravo a unirse definitivamente a la insurgencia. Galeana no vivió para ver el resultado de esa alianza. El 27 de junio de 1814, dirigiéndose a Coyuca,
fue atacado en un paraje llamado El Salitral por fuerzas de Joaquín de León, que lo degolló en el lugar. Por lo tanto, la muerte de Galeana no solo cerró su propia línea de sangre en el movimiento, indirectamente puso en marcha la historia de la familia que sí logró sobrevivir hasta convertirse en presidentes de México, los Bravo, la familia a la que él mismo había salvado 3 años antes. En Chilpancingo y Chichihualco, Guerrero, la familia Bravo era dueña de una de las haciendas más prósperas de la región central: agricultura, ganado, minas y campos de agave, administrados por Leonardo Bravo junto a sus hermanos, Miguel, Víctor, Máximo y Casimiro. Cuando estalló la insurgencia, la familia completa, no solo un hijo rebelde, sino los hermanos, el padre y los primos, simpatizó abiertamente con la causa. Las autoridades españolas se lo hicieron pagar de inmediato. Les negaron el permiso para formar su propia compañía de defensa y, en 1811, enviaron tropas a arrestarlos. Fue entonces cuando la guerrilla de Galeana los defendió, y toda la familia Bravo cruzó la línea hacia la insurgencia sin posibilidad de retorno. Leonardo Bravo construyó material de guerra, expidió pasaportes y administró recursos para el ejército insurgente desde la retaguardia. Pero fue capturado por las fuerzas realistas, y Morelos ofreció canjearlo por prisioneros españoles para salvarle la vida. La negociación fracasó. Leonardo Bravo fue ejecutado. Su hijo, Nicolás Bravo, heredó el mando militar de la familia en ese mismo momento. Y aquí llega el giro que le da a esta familia un lugar distinto al de las otras 6. Cuando Nicolás Bravo tuvo bajo su custodia a un grupo de prisioneros españoles, en un momento en que la ejecución de esos prisioneros habría sido la venganza obvia por la muerte de su propio padre, eligió perdonarles la vida. Por eso la historia lo recuerda como el héroe del perdón. Por lo tanto, a diferencia de Aldama, Allende o Galeana, la línea Bravo no solo sobrevivió a la guerra, llegó hasta la presidencia de México. Nicolás Bravo ocupó la primera magistratura del país en más de una ocasión durante las décadas posteriores a la independencia, y su nombre quedó fundido para siempre con el de su ciudad natal, Chilpancingo de los Bravo. Pero incluso en el caso más exitoso de los 7, el de una familia que llegó a la presidencia, la genealogía documentada de Nicolás Bravo no dejó una descendencia directa extensa que explique la cantidad de mexicanos que hoy llevan el apellido Bravo. La mayoría de ellos, igual que con Rayón, comparte el nombre sin compartir el árbol genealógico. Y esto nos lleva de vuelta al hombre que empezó todo esto en San Miguel el Grande, junto a los Aldama, el estratega que convenció a un cura de párroco de encabezar la rebelión más grande que había visto la Nueva España. Ignacio Allende nació en San Miguel el Grande en 1769, en una familia criolla acomodada dedicada al comercio y la agricultura. Se formó como militar de carrera, comandante del Regimiento de Dragones de la Reina, y fue él, junto con Juan Aldama, quien convenció a Miguel Hidalgo de encabezar el levantamiento cuando la conspiración de Querétaro estaba a punto de ser descubierta por las autoridades. ¿Por qué esto importa? Sin la estrategia militar de Allende, la insurgencia de 1810 probablemente no habría pasado de ser una conspiración abortada más, de las varias que existieron esos años, y que la corona desarticuló antes de que llegaran a las armas. Allende fue quien entendió que había que moverse esa misma noche del 15 al 16 de septiembre, sin esperar la fecha original planeada, porque la conspiración ya estaba comprometida. Tuvo varios hijos con distintas mujeres a lo largo de su vida. Indalecio, su primer hijo, nacido 15 años antes de la guerra, y más tarde Juana y José Guadalupe Allende. Indalecio no se quedó en casa mientras su padre luchaba. Se sumó al ejército insurgente y estuvo presente en la misma columna que su padre, cuando, en marzo de 1811, la emboscada de Acatita de Baján capturó a toda la cúpula del movimiento. Pero Indalecio no llegó vivo a la celda de Chihuahua donde ejecutarían a su padre meses después. Murió en la propia emboscada, resistiéndose a rendirse ante el fuego realista. Ignacio Allende fue trasladado a Chihuahua, sometido a consejo de guerra y fusilado el 26 de junio de 1811, junto con Aldama y Jiménez. Su cabeza, junto con la de Hidalgo, Aldama y Jiménez, fue exhibida durante 10 años en una jaula de hierro colgada en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato,
como advertencia pública contra cualquier otro intento de rebelión. Por lo tanto, en el mismo año, la familia Allende perdió a su hijo mayor en batalla y a su padre en un fusilamiento seguido de una exhibición pública deliberadamente humillante. José Guadalupe Allende, el hijo menor, sí sobrevivió, creció y llegó a combatir décadas después contra la invasión estadounidense y la intervención francesa. Es, junto con los Rayón y los Bravo, de los pocos casos donde existe una línea documentada que continúa. Pero comparado con la cantidad de mexicanos que hoy llevan el apellido Allende, la mayoría por el nombre del propio pueblo, San Miguel de Allende, renombrado en su honor, esa línea real es minúscula frente al mito. Y con esto llegamos a la familia que mejor resume todo lo que hemos visto hasta ahora, porque no solo sobrevivió, terminó dándole su apellido a un estado entero del país. Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació en 1782 en Tixtla, hijo de Juan Pedro Guerrero y María Guadalupe Rodríguez Saldaña, una familia de arrieros y campesinos con raíces españolas, indígenas nahuas y africanas. No era hacendado como los Bravo ni criollo acomodado como los Allende. Aprendió el oficio de armero junto a su padre y sus hermanos, reparando y forjando las mismas armas que después usaría en el campo de batalla. ¿Por qué esto importa? De las 7 familias de esta lista, la de Guerrero es la única que no partía de una posición de privilegio colonial. Su ascenso no fue el de un hacendado que arriesgaba una fortuna ya construida, sino el de un mestizo de origen humilde que se convirtió en el líder militar más resistente de toda la guerra, sosteniendo la resistencia en el sur, incluso en los años en que el movimiento insurgente parecía completamente derrotado en el resto del país. Guerrero sobrevivió la guerra completa, algo que ninguno de los 6 anteriores logró. Fue clave en la consumación de la independencia en 1821 y, años después, se convirtió en presidente de México, el primer jefe de Estado del país con ascendencia africana e indígena reconocida. Pero el poder que había conquistado en el campo de batalla no lo protegió en la política. Fue derrocado, capturado y fusilado en Cuilapam, Oaxaca, en 1831, 10 años después de que la guerra que él ayudó a ganar hubiera terminado. Por lo tanto, en honor a él, el estado donde nació, antes parte del Estado de México, fue separado y renombrado oficialmente como Guerrero en 1849. Hoy, millones de personas viven en un estado que lleva su apellido. Cientos de miles de mexicanos en todo el país llevan el apellido Guerrero, uno de los más comunes del idioma español desde mucho antes de que existiera la Nueva España. Y ahí está la revelación final. A diferencia de Bravo o Allende, donde el apellido al menos nace o se populariza directamente por la familia insurgente, Guerrero ya era un apellido extendido en el mundo hispano siglos antes de que Vicente naciera. Su descendencia directa documentada es limitada a 2 hijos y a su nieto, el historiador y militar Vicente Riva Palacio. El resto de los Guerrero de México, la inmensísima mayoría, no tiene ningún vínculo genealógico real con él, ni con su lucha, ni con el estado que lleva su nombre. Y aquí está lo que ningún libro de texto de primaria te explicó nunca. Casi ninguno de estos 7 apellidos llegó hasta ti por sangre. Llegó por otra vía. La misma vía, en el fondo, que hizo que millones de mexicanos llevaran el apellido de un fraile o un encomendero de la época colonial sin ser su pariente. Solo que aquí, en lugar de un fraile bautizando comunidades enteras, tenemos un pueblo renombrado, un estado bautizado con un apellido, o simplemente la coincidencia de que Guerrero o Bravo ya eran apellidos comunes en español mucho antes de que estos hombres nacieran. Eso deja abierta una pregunta que ningún apellido, por muy heroico que suene, puede responder por sí solo. Si el nombre que llevas no garantiza el parentesco que crees tener, ¿qué es lo que sí lo demuestra? Esa es exactamente la pregunta que respondemos en el próximo capítulo de esta serie, donde te explico cómo leer tu propio resultado de ADN para separar, apellido por apellido, el mito familiar de la línea de sangre real. Suscríbete y activa la campana para no perdértelo.